esta investigación que nos están presentando Sósimo Camacho y José Reyes acerca de estos archivos navales, archivos del área de inteligencia de la Secretaría de Marina que no se conocían a la fecha y que hacen una revisión a todo lo que tiene que ver con la subversión y también con movimientos sociales importantes en nuestro país. En este caso, se trata, por supuesto, de estos expedientes secretos del sector naval, en donde se hace una radiografía de los movimientos armados de la década de 1970. Toda esta toda esta época que se conoció como la Guerra Sucia y también que tuvo un activismo importante, sobre todo de movimientos armados. En este caso, vamos a revisar esta parte, este fragmento de la información, donde se refieren a los secuestros políticos que acontecieron en aquella década y sobre todo algunos que quedaron pues sin que se hicieran públicos hasta ahora. Se tiene conocimiento de ellos por el acceso que tuvimos aquí en Contralínea a estos expedientes secretos. En aquel momento también recordar que el sector gubernamental junto con el sector económico prácticamente habían declarado la guerra a la sociedad civil organizada y sobre todo a los movimientos sociales que reivindicaban cambios al interior de nuestro modelo político nacional. Y en ese sentido, el sector patronal pues también ejecutó parte de esta criminal embestida para exterminar a las guerrillas y pues que algo que tuvo también relación con las instituciones de gobierno, que justamente por congraciarse con el empresariado, el gobierno tuvo estas acciones en contra de la sociedad organizada. Estos archivos secretos de inteligencia naval dan cuenta de casi 200 secuestros ejecutados por parte de los guerrilleros contra justamente empresarios y dueños del capital y también de la alianza de estos últimos, es decir, del gran empresariado con el gobierno federal para imponer sus intereses por encima de los de la sociedad. Sósimo, pues cuéntanos a la audiencia justamente cuál ha sido lo que más te ha llamado la atención de estos archivos secretos. Pues estamos hablando de unas estrategias por parte de la guerrilla para influir en la vida pública, en la vida política de México y que tienen que ver con estas privaciones de la libertad hacia empresarios y que esto pues sin duda se dejó en secreto también para que no tuviera mucho eco la lucha guerrillera en la sociedad mexicana. Así es, Nancy Flores. Bueno, pues recordar que esto es parte de un trabajo seriado, amplio, que José Reyes y quien habla estamos realizando precisamente a propósito del acceso que tuvimos a estos archivos de inteligencia naval. Hay que recordar que prácticamente no se sabía de la participación de la Armada de México, esta fuerza armada que organiza y administra la Secretaría de Marina, de la participación, como si ya se sabía, del Ejército Mexicano, de la propia Fuerza Aérea Mexicana, ambas adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional, y por supuesto de la Dirección Federal de Seguridad también se sabía, de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales también se sabía, del Servicio Secreto del Distrito Federal también se sabía, pero prácticamente había pasado con un perfil muy bajo las actividades de la Secretaría de Marina, de la Armada de México, esta otra Fuerza Armada permanente que por supuesto tiene actividades de seguridad nacional y tiene también pues organismos internos de inteligencia, en este caso inteligencia naval. Estos archivos pues datan de entre 1960 y hasta 1996, estos archivos a los que Contralínea ha tenido acceso y que hemos ya empezado a presentar de manera temática en las páginas de la revista, por supuesto que también en este espacio. Y sí, hoy hablaremos de un aspecto que solamente entre 1970 y 1975 se cometieron casi 200 secuestros, de acuerdo con los propios documentos que pudimos observar, que pudimos
leer. Estos 200 secuestros son de carácter político, no tienen que ver con los secuestros, y aquí mismo también se establece así, con secuestros meramente de la delincuencia organizada. Claro que en ese entonces también se presentaron algunos. De hecho, en los propios archivos se ve un conflicto que hay en la propia penitenciaría de Lecumberri, cuando un grupo de secuestradores reivindica la liberación de algunos guerrilleros, y los guerrilleros se niegan a salir porque dicen que entre los que también se estaba pidiendo la liberación se encontraban guerrilleros que no, perdón, secuestradores que no tenían carácter político, que eran secuestradores pues simple y sencillamente de la delincuencia organizada, y que, bueno, por eso no querían salir. Pero eso nos da una idea de cómo la mayoría de estos secuestros que ocurrieron, pues tuvieron que ver precisamente con este carácter político efectuado por varias organizaciones armadas. No fue solamente una. Los propios documentos hacen un análisis de cómo fueron creciendo en número y en territorio la comisión de este tipo de secuestros. Hay que recordar que estos archivos, como lo hemos comentado en la otra emisión también, que ya hablamos sobre estos archivos, pues decíamos que son de dos tipos. Uno sí son los archivos que recogen los agentes de inteligencia en el terreno, que obtienen información y que se transmitían a través de fichas, como las que conocemos de la propia DFS o del Ejército, que se encuentran en el Archivo General de la Nación. Sí hay de ese tipo, y también hay otro tipo de información que ya son la que producían los analistas de inteligencia a propósito de los informes, de las propias fichas que les daban los agentes que se encontraban en el terreno. Y en este sentido, los analistas de inteligencia, bueno, pues ellos describen cómo, de ser un fenómeno que prácticamente se encontraba solamente en el estado de Guerrero, se fue ampliando prácticamente a todo el país, de una suerte que fueron, decíamos, solamente entre 1970 y 1975, casi 200 secuestros, algunos de ellos ahí consignados, pues en su momento generaron mucho revuelo, personajes famosos, hechos también, no solamente de secuestros, algunas bombas colocadas en determinados lugares, y por supuesto el asesinato de Eugenio Garza Sada, empresario, oligarca, un personaje muy acaudalado que perdió la vida en un intento de secuestro ejecutado por la Liga Comunista 23 de septiembre. Todo este tipo de hechos viene, por ejemplo, el de Rubén Figueroa, Nancy Flores, viene por ese tipo de hechos que se conocían mucho, que en su momento generaron mucho revuelo, pero también vienen otros que se quedaron prácticamente pues en el anonimato, en el olvido. Hoy estamos dando a conocer este tipo de secuestros porque en su momento los medios de comunicación tampoco difundieron algunos de los comunicados de los movimientos armados donde reivindicaban estos secuestros, no los difundieron precisamente por la intervención gubernamental, y algunos secuestros sí terminaron en la liberación de las personas, algunos otros en el asesinato de las personas. Pero hasta este momento, digamos, es cuando se está revelando algunos casos de secuestros que ocurrieron en ese entonces y que podrían atribuirse a el movimiento armado. Y esta capacidad que en su momento tuvieron Nancy Flores es parte de lo que también sorprende para ejecutar tal nivel de secuestros. Hay que recordar que incluso 2 funcionarios estadounidenses también fueron secuestrados en su momento en este periodo, y Nancy Flores también, pues la alianza que establece el gobierno de la República, el gobierno federal con el sector empresarial, de la cual también se ve reflejada en este tipo de documentos, de este embate que realizaría el Estado mexicano, un embate fuera de la ley, un embate criminal para exterminar a este tipo de movimientos armados, que llevó incluso a que prácticamente algunos cuerpos de los guerrilleros totalmente magullados fueran ofrecidos como trofeos en algunas calles, arrojados a algunas calles de las colonias más acaudaladas de Monterrey, o incluso de la propia Ciudad de México, o incluso el asesinato dentro de cárceles ya de guerrilleros, y que podría atribuírsele, de acuerdo con lo que se señala ahí, a represalias por secuestros que el movimiento armado hacía afuera, pues, o sea, hacía en las calles de la Ciudad de México o de alguna otra parte de la República, en Guadalajara, en Monterrey, y que entonces, para presionar a estos movimientos armados, iban y acosaban, o incluso se podría llegar hasta el asesinato de guerrilleros que estaban internos ya, por ejemplo, en la penitenciaria de Lecumberri.
Sí, pues muy interesante toda esta parte. También interesante leer que no solo se trataba de secuestros o de privaciones ilegales de la libertad hacia empresarios, sino también de otras estrategias como esta colocación de bombas o de elementos pues que detonaban cerca de lugares que tenían interés, en el que tenían interés pues este sector empresarial. Muy importante revisar que los guerrilleros de aquel momento tenían en la mira no solo al gobierno, sino también al sector empresarial como objetivo, ello por no solo las alianzas, sino también todo lo que ya venían expoliando a nuestro país con la anuencia del gobierno y con la anuencia del sector político. Así es, y de manera muy destacada, podemos decirlo, Nancy Flores, el sector empresarial englobado en el alemanismo, es decir, en el que se construyó a partir de este grupo político encabezado por Miguel Alemán, que de ser un gobierno que supuestamente reivindicaba la Revolución Mexicana, pues sentó las bases para el gran capitalismo en México, del cual ese propio grupo se benefició de manera directa. Hoy lo seguimos viendo ahí, a este grupo como un grupo importante dentro de la oligarquía mexicana. Los movimientos armados pues sí lo tenían como objetivo, como una manera incluso de propaganda política, en el sentido de señalarle a la ciudadanía, al pueblo en general, que se exhibía a quienes eran los oligarcas del país, a quienes con el despojo y la corrupción pues se habían enriquecido de manera importante. Podremos señalar que al ver quiénes eran los grupos guerrilleros que tenían esa capacidad para ejecutar este tipo de secuestros, los analistas de inteligencia naval documentaron de manera escueta cada caso, sobre todo a aquellos que les interesaba de manera particular, para explicar lo que vendría el devenir más bien del movimiento armado. Pues se puede señalar a estos grupos que en los documentos de inteligencia naval son identificados como grupos armados ultraizquierdistas, y que recurrieron, como decíamos, a el secuestro. Se encuentran, por ejemplo, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el MAR, el Frente Urbano Zapatista, el FUS, el Partido de los Pobres, el PDLP. Hay que recordar que la parte que ejecutaba este tipo de secuestros y que también se enfrentaba con militares en Guerrero, pues era la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, digamos que era la parte militar del Partido de los Pobres que encabezaba Lucio Cabañas Barrientos allá en Guerrero. Por supuesto, también se encuentra la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, la ASNR. Hay que recordar que esta, fundada y encabezada por Genaro Vázquez Rojas, que devendría después de la muerte de Genaro Vázquez en muchas otras organizaciones, algunas que se incorporarían a los movimientos clandestinos que hasta hoy tienen vigencia, y otras que se decantarían hacia cuestiones más partidistas, incluso la socialdemocracia, conocidos como los cívicos. También las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo son otros de los grupos que en su momento ejecutaron este tipo de acciones. La Liga Comunista 23 de septiembre, a través de muchos comandos, había veces que no se conocía exactamente que estaba detrás de los secuestros de la Liga Comunista 23 de septiembre, porque quien lo reivindicaba primero era algún comando de esta liga. También el Frente Armado Revolucionario del Pueblo y la Liga Leninista Espartaco son las organizaciones que en este periodo, 1970-1975, lograron ejecutar casi 200 secuestros contra la alta burguesía mexicana. Sosimo, vemos en este trabajo que ya está en www.contralinea.com.mx y que además es la portada de nuestra edición impresa, que estos secuestros en realidad empezaron un poco antes, años antes, hacia finales de 1960. Sin embargo, a partir de la década de 1970 es cuando se empiezan a dar de manera mucho más frecuente, llegando incluso a 50 secuestros o privaciones ilegales de la libertad por año. Estamos hablando de que la capacidad que ya tenían los guerrilleros primero para ubicar a quién podría ser la posible, digamos, el posible objetivo de este secuestro, ubicar también sus horarios, toda su, digamos, su dinámica de vida diaria, de vida cotidiana, los llevaba a ser realmente efectivos a la hora de
de hacer estos secuestros, ¿no? Y luego lo otro que se dice aquí mismo en estos documentos de inteligencia naval, que muchos de ellos tenían un objetivo claro y era obtener recursos para financiar la propia guerrilla, que ya se había convertido esto en una estrategia de financiamiento de la guerrilla, además, por supuesto, de la reivindicación de sus propias, de sus propias consignas y de esta búsqueda por cambiar la realidad mexicana. Así es, como pudimos ver, Nancy Flores, pues son varias organizaciones las que en ese momento ya ejecutaban el secuestro político. Hay que, como bien comentas, hay que recordar que empieza desde finales de 1900, de la década de 1960 y luego de esta represión tan brutal que hiciera el Estado mexicano contra los jóvenes que demandaban pues un cambio social, un cambio de rumbo y también mayor justicia social en el sistema político mexicano y que fueron aplastados por las bayonetas en el 68, posteriormente sería en el 61, lo que dio lugar a este tipo de movimientos armados porque prácticamente la participación política pacífica realmente estaba cerrada y estos, la mayoría jóvenes, pues dieron prácticamente su vida por tratar de generar un movimiento revolucionario que pudiera hacer frente y realidad la participación política y el cambio de rumbo político, porque como decíamos, los canales democráticos estaban totalmente cerrados y como dimos cuenta Nancy Flores ya en la entrega anterior, sobre este asunto, pues prácticamente había dos grandes rubros de la guerrilla en México, una de carácter rural, una de carácter urbana, pero eran ya muchísimos los grupos, porque era algo que no se podía contener en el sentido de que se estaban demandando mayores libertades políticas, mayores libertades económicas y sociales, y resulta que el propio sistema, el propio Estado mexicano, pues no las brindaba, y ya esta efervescencia de grupos, pues se fue traduciendo, esta efervescencia política se fue traduciendo en la formación de varios grupos que incluso muchos no se fueron a las armas de manera inmediata. Ellos seguían por la parte democrática buscando opciones. Es el caso pues emblemático de Lucio Cabañas Barrientos. Hay que recordar que prácticamente Lucio Cabañas Barrientos fue obligado a convertirse en rebelde toda vez que las reivindicaciones que este maestro egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa tenía, que eran junto con padres de familia de estas escuelas, fue apagada con sangre en un meeting y ahí mismo se anunció que tendrían que a Lucio Cabañas se le buscaba vivo o muerto, prácticamente pues condenándolo a una ejecución extrajudicial y por lo tanto entonces Lucio Cabañas tiene que irse pues sí al monte a formar una columna guerrillera, a darle forma al Partido de los Pobres y todo lo que vendría después y es el mismo caso por ejemplo casi de Genaro Vázquez Rojas y de muchos otros que prácticamente no encontraron otra opción de participación política e incluso de vida, pues que ingresando al movimiento armado. Fue lo que ocurrió en este periodo, Nancy Flores, por eso tantos grupos los que aparecieron y hay que recordar que tampoco eran improvisados, estos muchachos se fueron preparando, fueron incluso entrenando, hay quienes, como en el caso del MAR, recibieron una preparación en Corea del Norte, otros, como los que después se conoceríamos con la Unión del Pueblo y que una línea de esta Unión del Pueblo todavía está vigente en el EPR, bueno, pues se prepararía precisamente en la generación de explosivos que desde entonces empezaron a utilizar. Y en estos casos ya de secuestros de manera clara, pues hay unos casos, Nancy Flores, que están consignados aquí, decíamos, incluso con otros datos que luego no se conocían hasta ahora, pero que en su momento sí fueron importantes, que fueron conocidos, fueron de escándalo, pues están, por ejemplo, el de Julio Hirschfeld, Donaciano Luna Radilla, Gabino Gómez Roch, Jaime Castrejón Díez, Rubén Figueroa, Terrance George Leonardi. Hay que recordar este último cónsul de Estados Unidos en México. Hay que recordar también que los integrantes, eran integrantes de la alta burguesía mexicana o parte de la burocracia, de la alta burocracia caciquil mexicana. Estos son algunos de los que se conocieron públicamente y que fueron incluso de escándalos. Pero también hay otros secuestros que pudimos ver en estos documentos de los cuales estuvimos haciendo un rastreo sobre lo que se publicó en esos entonces y prácticamente no hay nada. No hubo información pública oficial alguna o incluso se hicieron pasar por hechos de la delincuencia común para restarle el componente político al hecho. Entre estos casos se encuentran los de Isabel Quintana Isaac,
por supuesto, de esta familia que hasta la fecha es la que controla el Grupo ICA, de Álvaro Padilla Córdoba, Miguel García Esquivel, Emilio Solís Otelo o Jaime Farril Novelo. Pues estos integrantes del entonces empresariado mexicano, hay algunas de estas familias que ya han venido, digamos que a menos desde el punto de vista económico, ya no son las grandes, lo importantes que en ese momento sí lo eran, y también hay algunos que en realidad eran acaparadores de tierras, caciques, sobre todo en el caso de Guerrero y en el caso de Chihuahua. Y muy importante, sobre todo ver digamos, estos objetivos que no solo era elegir a las personas con dinero, con poder económico, que formaban parte de este grupo de élite empresarial, sino sobre todo también esta relación de estos mismos grupos con el entonces alemanismo, con esta corriente política que pues encabezaba el presidente Miguel Alemán en aquel momento. Es importante porque pues no solo es que trataran de conseguir recursos, sino que les decían, estamos justamente teniéndolos como objetivo a ustedes, que son aliados de Miguel Alemán. Ese era parte del mensaje que mandaban también estos grupos guerrilleros hacia estos sectores que en alianza estaban propiciando una situación terrible en nuestro país que al paso de los años se conocería como la Guerra Sucia, una etapa donde se hizo todo este terrorismo de Estado y en la cual pues muchísimas personas inocentes también eran pues lastimadas, torturadas, agredidas, desaparecidas y asesinadas por el propio gobierno y en muchos de los casos por su activismo político. Entonces era una respuesta también a ese terrorismo criminal con un mensaje muy claro hacia quienes habían encumbrado o mantenían en el poder político, que precisamente es este poder económico. Así es, Nancy, y es que en ese momento prácticamente la burguesía mexicana, la naciente alta burguesía mexicana, pues estaba, digamos que en el círculo de Miguel Alemán. Hay que recordar que incluso pues, el crecimiento de lo que hoy es Televisa, de lo que es la familia Azcárraga, estuvo vinculada al alemanismo, y prácticamente todos estos ricos que fueron surgiendo después del periodo de la Revolución, pues estaban ligados a el alemanismo, este grupo que sí era un grupo político y que se convirtió en un grupo empresarial habilidoso para quedarse con los recursos de la República y para aprovecharse de sus contactos políticos y por lo tanto ir generando pues mayor riqueza. Y este grupo, junto con otros grupos, el grupo también de industriales de Monterrey, otro grupo muy importante, pues también aquí en este tipo de información se da uno cuenta de la alianza que en su momento establecieron con el Estado mexicano, porque hay quienes han querido pues mostrar precisamente al sector empresarial de ese entonces, a la alta burguesía mexicana, como víctimas del movimiento armado. Pues lo que podemos decir es de que no son víctimas. Aquí mismo se ve como el propio sector empresarial presiona de manera importante al gobierno mexicano para que la respuesta hacia el movimiento armado sea, como decíamos, criminal. Fue una respuesta criminal prácticamente de exterminio y, como decíamos, incluso con algunos hechos ilegales como el haber acosado o incluso asesinado a guerrilleros que estaban presos en Lecumberri cuando ocurría un secuestro afuera que podría ser atribuido a el movimiento armado. De hecho, hay una carta, el propio Legajo resalta una carta elaborada por 22 presos recluidos entonces en el penal de Lecumberri. Esta misiva fue enviada el 4 de noviembre de 1971 al periódico El Día. Y hay que recordar que no se publicó íntegramente, aquí la tenemos íntegramente. En ella se denuncia que las autoridades, con el pretexto de que se proyectaba una fuga en masa mediante la construcción de un túnel, hicieron entrar a 250 agentes de la Policía Federal que se apoderaron de las pertenencias personales de los guerrilleros presos. Lo que ocurriría incluso después, a finales de este año, como se puede ver en los documentos a los que tuvimos acceso, es de que incluso sería asesinado un integrante de la guerrilla, precisamente en represalia a lo que ocurría afuera. Estos 250 agentes los hicieron pasar como si fueran internos, como si fueran reclusos, presos de ahí de Lecumberri, pero en realidad ingresaron
para amedrentar, golpear a los guerrilleros que pues ya estaban ahí prácticamente fuera del movimiento armado, ya no tenían ningún tipo de incidencia en el movimiento armado, eran presos y empezaron a violárseles sus derechos humanos hasta llegar al asesinato, y el pretexto es que se iban a fugar, cuando decían pues no había la manera, por lo menos en ese momento los propios documentos consideran que eso solamente fue un rumor, que ni siquiera hubo tales preparativos para esta fuga. Los firmantes en esta carta es también interesante conocer quiénes son los firmantes de esta carta, muchachos, la mayoría de ellos guerrilleros en ese entonces, hoy muchos de ellos, o algunos más bien de ellos que viven, pues están en la academia, son personas que tienen una trayectoria importante en el sector académico. Podemos señalar a Víctor Rico Galán, periodista, así lo identifican ahí. De hecho, de manera textual vamos a leer quiénes son los firmantes de esta carta y cómo están identificados ahí. Entonces, de manera textual, Víctor Rico Galán, periodista; Ramón Danzós Palominos, dirigente campesino; Adán Nieto, licenciado; Rolf Meiners, médico; Gilberto Balán, médico; Luis Enrique del Toro, estudiante; Arturo Ortiz Marván, dirigente político; Joel Arriaga Navarro, dirigente estudiantil, dice de manera textual, junto con Adolfo Gili, podremos decir ahora profesor universitario; Francisco Colmenares, Antonio Gersenson, Fernando Granados Cortés, César Catalán, Fabio Barbosa, también podremos decir que un destacado académico, un economista experto en petróleo; Gerardo Peláez Ramos, Francisco Luna, Roberto Iriarte, Óscar Fernández Bruno, José Manuel F. Telles y Roberto F. Miñón Corro. Pues sí, figuras que nunca abandonaron esta lucha, simplemente pasan ya a la vía civil, una lucha que les lleva también a refugiarse en la academia, después de que Zósimo esto le pasara a muchos líderes y luchadores sociales que fueran estigmatizados y además que se les cerraran las puertas para su vida pública, su vida social. Y esto nos lleva también a pensar lo difícil que es para las personas que buscan un cambio, una transformación del país, de la sociedad, y todo lo que tienen que pasar, todos los sacrificios que tienen que hacer en sus vidas personales, en sus vidas familiares, todo lo que implica también el dolor para sus propias familias. Y por supuesto en estos casos muchos de ellos pues cayeron en esta búsqueda de un país mejor, porque el terrorismo de Estado estaba a tal nivel que en aquella época fue una matanza brutal. Y también no hay que olvidarlo, una de las etapas pues con mayor tortura, con mayor desaparición forzada, y todo esto bajo el contubernio, ya lo decíamos, entre el gobierno y el sector empresarial. Ellos mismos se cubrían, se protegían, y entre ellos seguían con estas estrategias criminales que debieron de haber sido juzgadas no solo por violentar lo que dice nuestra Carta Magna, la propia Constitución mexicana, sino también por violentar el derecho penal internacional. Estas son violaciones graves a derechos humanos conocidas en el derecho penal internacional como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra en algunos de los casos, y esto pues ha quedado en la impunidad total. Así es, Nancy Flores, y podríamos decir que fue un punto de quiebre muy importante en el devenir de la propia historia de la Revolución Mexicana, porque hay que recordar que estos gobiernos emanados del movimiento revolucionario, por supuesto traicionado, lo que ya sabemos que fue ocurriendo con la Revolución Mexicana, pues por lo menos en el discurso todavía estos gobiernos reivindicaban la Revolución Mexicana, reivindicaban la justicia social, reivindicaban el que los pobres tuvieran mejores condiciones de estudio, mejores condiciones de la salud, acceso, por supuesto, a los servicios básicos, y también criticaban en su momento la acumulación de riqueza. Pues no, resulta que ya precisamente en la década de 1970 es cuando el propio Estado mexicano abandona cualquier tipo de mediación, como antes se decía, que el gobierno mexicano era una especie de árbitro en la lucha de clases y trataba de equilibrar el asunto. No, pues aquí es cuando el Estado mexicano abraza la causa del sector empresarial, hace una simbiosis con el sector empresarial y por lo tanto, como decíamos, pues desata una de las andanadas criminales
pues más tristes de la que tenga memoria en la ocurrida en la reciente historia mexicana. Me gustaría referirme al caso de un secuestro, Nancy Flores, el de Isabel Quintana Isaac. Este ocurrió el 30 de noviembre de 1971. Hacemos referencia a este porque fue un secuestro, por ejemplo, de los cuales no se tuvo noticia en su momento como un secuestro precisamente del movimiento armado. Ella, hija del ingeniero Bernardo Quintana Arrioja, entonces gerente general de la empresa ICA, Ingenieros Civiles Asociados. El documento señala que esta compañía fue integrada por intereses del grupo alemanista. Como decíamos, de manera clara se pone el ojo sobre todo el círculo del empresarial, perdón, del sector empresarial aliado del alemanismo. Como decíamos, este plagio mientras ocurrió en esa época se mantuvo fuera del conocimiento de la opinión pública. No se señala qué grupo armado fue el que ejecutó este secuestro, ni tampoco cuál fue el desenlace, pero sí pudimos averiguar que hoy Isabel Quintana aparece como directora ejecutiva y socia de Grupo Tikal, con sede en Panamá. En ese conglomerado también son socios integrantes de las familias Alemán y Casa y Barrul Vidal, precisamente estas familias que decíamos, junto con, por ejemplo, la Azcárraga, que fueron parte de este grupo empresarial que creció al amparo del alemanismo. Pues el texto trae detalles de varios de estos secuestros, muchos de ellos desconocidos hasta ahora, que se están revelando estos documentos de inteligencia naval. Invitamos, por supuesto, a toda nuestra audiencia a que lea completo este reportaje, la tercera parte, segunda parte de este trabajo, y que tiene que ver con todos estos expedientes secretos en la Secretaría de Marina. Muy poco se sabía de la actuación del sector naval en torno a los movimientos sociales. Ahora se está desvelando un poco con estos archivos cuál fue el papel de la Secretaría de Marina en todas estas circunstancias que se inscriben dentro de un contexto denominado la Guerra Sucia, donde desde el gobierno federal pues se atentaba contra la sociedad civil organizada, sobre todo aquella que tenía pues estos rasgos ya de disidencia política en nuestro país. Osimo, no sé si haya algo más que quisieras destacar de estos expedientes para dar por concluido nuestra revisión a este trabajo. Bueno, pues sí, hay un secuestro que también es importante tener en cuenta, uno que ocurrió en 1971, se consigna aquí contra el líder ferrocarrilero y líder comunista, también así entre comillas, está en los documentos, Valentín Campa. El documento solo señala sin mayores detalles que Campa fue plagiado en Ciudad Obregón en noviembre de 1971. No se aportan más datos de las causas del plagio ni los autores del mismo, tampoco las condiciones en que fue liberado, porque fue liberado, por supuesto que todavía Valentín Campa tendría una participación importante como líder social, y que tampoco se tenía noticia, pues habría que ver quiénes lo secuestraron. Por supuesto que aquí, por lo que podemos apreciar, no se trató de un secuestro de parte del movimiento armado. Hay que recordar entonces que el propio Estado estaba haciendo secuestros y ejecutando la desaparición forzada de personas. Hay quienes han querido, Nancy Flores, equiparar la guerra que grupos armados le declararon al Estado mexicano con los crímenes de lesa humanidad, con la guerra sucia y con el terrorismo de Estado que ejecutó el gobierno del país. Pues realmente, pues nada que ver, porque si bien pudo haber personajes y oficiales, servidores públicos caídos del lado del gobierno, incluso del lado del propio sector empresarial, no hay ningún desaparecido. No hay nadie que diga la guerrilla lo ejecutó, lo torturó, lo desapareció. Pues no hay prácticamente nada de eso, e incluso por número, bueno, pues es infinitamente superior el número de crímenes que pudo haber cometido las propias fuerzas del Estado en alianza con el sector empresarial, y que, bueno, pues estamos dando cuenta este aspecto. Hay muchos otros aspectos de los cuales seguiremos informando, Nancy Flores, estos legajos a los que hemos tenido acceso en contralínea y que tienen que ver con varios movimientos armados. Hemos presentado ya de manera general cómo se estructuraba el movimiento armado de acuerdo con los propios papeles de inteligencia naval.
cómo se estructuraba el movimiento armado entre 1970 y 1996, cómo ha venido evolucionando hasta esa fecha. En esta ocasión presentamos este aspecto que tiene que ver sobre los secuestros políticos ejecutados por los movimientos armados, que muchos de ellos ni siquiera se conocían y que decíamos solamente en 5 años fueron casi 200. Y seguiremos ahora. Otras partes tienen que ver con movimientos armados, incluso de algunos que no se conocía y que estaban animados desde el propio poder político en México y que están consignados precisamente ahí en estos documentos. Iremos nosotros poco a poco presentando toda la información de estos archivos de la Secretaría de Marina que tienen que ver con la guerra sucia y con el terrorismo de Estado.